Pocos personajes en South Park han logrado ganarse el cariño de los fans como Chef. Desde el primer episodio, este carismático cocinero no solo preparaba la comida en la escuela, sino que también se convirtió en un maestro peculiar para los niños. Con una personalidad relajada, su voz inconfundible y su tendencia a convertir cualquier consejo en una canción sobre el delicioso, Chef se volvió en una de las figuras más queridas de la serie. Era el adulto al que los niños acudían cuando necesitaban respuestas. Y aunque sus consejos a veces eran extraños o completamente inapropiados, siempre demostraba ser una presencia cálida y comprensiva en un pueblo donde los adultos suelen ser incompetentes o directamente peligrosos. Pero su historia no es solo la de un personaje entrañable. Con el tiempo, su rol en la serie evolucionó. Su presencia fue reduciéndose y su final terminó siendo uno de los momentos más polémicos y trágicos en la historia de la serie. Su despedida dejó un vacío que South Park nunca volvió a llenar por completo, marcando el final de una era y demostrando que incluso en una serie donde nada parece tomarse en serio, hay personajes cuya pérdida se siente profundamente. ¿Qué hizo de Chef un personaje tan especial? ¿Cómo su relación con los niños y el pueblo definió su importancia? ¿Y qué llevó a su salida definitiva de la serie? Por eso hoy en Piscuy Opina hablaremos sobre la historia y evolución de Chef, el hombre que siempre tenía una canción para cada ocasión. Sin más que decir, comencemos. Desde el primer episodio de South Park, Chef se presentó como una de las figuras adultas más confiables y queridas por los niños. A diferencia de los demás adultos del pueblo, que solían ser incompetentes, neuróticos o completamente irresponsables, Chef destacaba por ser alguien con quien los niños podían contar. No era solo el cocinero de la escuela, era un mentor, un amigo y en muchas ocasiones la única voz de razón en un pueblo lleno de caos. Parte de lo que hacía Chef tan especial era su personalidad relajada y su manera de hablar con los niños. Mientras otros adultos en South Park los ignoraban, los castigaban sin motivo o los exponían a situaciones absurdamente peligrosas, Chef siempre les daba su tiempo y su atención. No importaba el problema, él estaba dispuesto a escucharlos, y aunque sus consejos muchas veces derivaban en canciones sobre el delicioso, su intención siempre era genuina: ayudar a los niños a entender el mundo que los rodeaba. Su importancia en la serie se debía también a su papel como punto de contraste. Mientras personajes como el Sr. Garrison o Randy se mostraban incompetentes, Chef era una figura con cierta estabilidad. Si bien tenía sus excentricidades, como su obsesión por las mujeres y su tendencia a resolver todo con música, era el único adulto en South Park que parecía realmente preocuparse por el bienestar de los protagonistas. Desde un punto de vista narrativo, Chef también cumplía una función clave en el humor de la serie. Sus interacciones con los niños solían generar algunos de los momentos más memorables, ya fuera por la inocencia con la que ellos le hacían preguntas sobre temas delicados o por las respuestas exageradas que él les daba. Siéntate aquí, niño, y déjame explicarte de dónde es que vienen los niños. Y el hombre dice te amo y la mujer dice un momento, tengo que ir al baño. Y esperas y esperas y esperas y esperas. Su habilidad para convertir cualquier conversación en una canción lo hacía único y, en muchos casos, servía para romper la tensión en medio de las tramas más absurdas. Pero Chef no era solo un personaje funcional dentro de la historia, también tenía su propia personalidad bien definida. Era un hombre con un pasado interesante, siendo un músico que conoció a muchos artistas y un luchador contra el racismo, lo que lo convertía en alguien mucho más complejo de lo que parecía a simple vista. Su trasfondo, aunque se menciona de manera cómica, añade una capa de profundidad a su personaje, haciéndolo más que solo el cocinero de la escuela. Con todo esto, no es difícil entender por qué Chef se convirtió en uno de los personajes más queridos de South Park. No solo era un adulto confiable en un pueblo donde los adultos rara vez lo eran, sino que también tenía una presencia carismática, que le daba vida a cada escena en la que él aparecía. Su papel en la serie era indispensable, y aunque con el tiempo su historia tomaría un rumbo diferente, su impacto en los primeros años de la serie sigue siendo innegable. En un pueblo donde los adultos son completamente incompetentes, exagerados y muchas veces peligrosos, Chef no era solo el único que parecía conservar la cordura en South Park, sino que también intentaba ser un guía en medio de una comunidad que rara vez tenía las prioridades en orden.
Cuando los adultos se dejaban llevar por el pánico y las conspiraciones más ridículas, Chef rara vez se dejaba llevar por la histeria colectiva. No solo era el único que trataba de mantener la calma, sino que también solía ser el primero en señalar lo absurdo de la situación y en intentar calmar las cosas. A diferencia de otros adultos que eran indiferentes o egoístas, Chef sí tenía un código moral. No se preocupaba por aparentar o por seguir lo que todos los demás hacían. Si veía que algo estaba mal, lo decía sin miedo. Y aunque muchas veces su sensatez era ignorada por el resto del pueblo, él seguía tratando de hacer lo correcto. Su manera de hablar con los niños también reflejaba esto. No los subestimaba ni los trataba como si fueran incapaces de entender el mundo. Sabía que vivían rodeados de tonterías, y por eso intentaba guiarlos en la dirección correcta. Sin embargo, esa cualidad de Chef no significaba que fuera un hombre rígido o aburrido. A diferencia de otros personajes cuerdos que simplemente observaban el caos con resignación, Chef tenía un carácter fuerte y una personalidad vibrante. No tenía miedo de enfrentarse a las autoridades o decir lo que pensaba, sin importar cuán incómoda fuera la verdad. Era el único que se atrevía a criticar las decisiones de la alcaldesa McDaniels, a desafiar las ideas absurdas de los adultos y a cuestionar a quienes intentaban manipular a los niños para su propio beneficio. No era un conformista, ni se limitaba a aceptar las tonterías que lo rodeaban. Siempre intentaba tomar acción cuando algo le parecía injusto o peligroso. Pero lo más interesante de Chef es que, a pesar de ser una figura de cordura, no era perfecto. No era un personaje serio o completamente maduro. Tenía sus propias excentricidades, como su obsesión a las mujeres y su tendencia de resolver todo con una canción subida de tono. Y esto es lo que le hacía encajar tan bien en South Park. Sí, era la voz de la razón, pero seguía siendo un personaje exagerado y cómico, lo que evitaba que se sintiera fuera de lugar dentro del mundo absurdo de la serie. Si bien Chef era la voz de la razón en South Park, su vínculo con los niños iba mucho más allá de simplemente ser el adulto más maduro del pueblo. A diferencia de otros personajes adultos que veían a los niños como una molestia o como simples extensiones de sus propias ideologías, Chef realmente los escuchaba, los entendía y los trataba con un nivel de respeto que casi ningún otro personaje tenía. No los subestimaba ni los trataba como si fueran tontos, sino que los veía como individuos con pensamientos y problemas reales, lo que lo convirtió en una figura paterna alternativa para Stan, Kyle, Cartman y Kenny. Ese lazo con los niños se hacía evidente en la confianza que ellos depositaban en él. No importa si tenían una pregunta incómoda sobre la vida o si estaban atrapados en una situación absurda. La primera persona en la que pensaban para pedir ayuda era Chef. Mientras que sus propios padres solían ignorarlos, maltratarlos o imponerles sus propios prejuicios, Chef era alguien que realmente se tomaba el tiempo de orientarlos. Claro, sus consejos a menudo se desviaban en canciones cargadas de doble sentido sobre el delicioso, pero dentro de esas canciones, a veces había mensajes útiles y enseñanzas que los niños podían aplicar. Sin embargo, lo que hacía que su relación con los protagonistas fuera tan especial era la forma en que los trataba con cercanía sin perder su rol de adulto. No intentaba verse genial, ni rebajarse a su nivel. Chef no necesitaba hacer eso, porque su personalidad carismática ya lo hacía una figura sobresaliente para los niños. Su actitud despreocupada, su humor y su pasión por la música lo hacían alguien con quien los protagonistas podían sentirse cómodos sin que la relación se sintiera forzada. Por otro lado, es interesante cómo Chef contrastaba con otros adultos que intentaban influenciar a los niños en la serie, mientras que otros personajes como el Sr. Garrison o el propio Randy Marsh inculcaban a los niños ideas ridículas, prejuicios o traumas innecesarios. Chef nunca buscaba manipularlos, no trataba de imponerles su visión del mundo ni de controlarlos, sino que simplemente los guiaba para que entendieran las cosas por sí mismos. Si un niño tenía una duda sobre el amor, el delicioso o las relaciones, Chef intentaba responderle sin mentiras ni exageraciones. En una serie donde la mayoría de los adultos tienen algún tipo de agenda o imposición sobre los niños, Chef era una excepción. También hay que destacar que esa relación entre Chef y los protagonistas no era unilateral. Aunque él actuaba como un mentor para ellos, también tenía momentos donde los niños lo ayudaban a él. Había ocasiones en que los chicos lo aconsejaban o lo motivaban a hacer lo correcto, lo que demuestra que su relación no era la de un adulto superior a un grupo de niños inferiores, sino la de alguien que realmente los veía como amigos. En muchos sentidos, Chef era lo más parecido a un modelo a seguir que los niños de South Park tenían. No era perfecto, tenía sus defectos, pero en un pueblo donde la mayoría de los adultos eran peligrosos o incompetentes, él era uno de los pocos que realmente se preocupaba por ellos. Y eso lo hizo no solo un personaje importante de la serie, sino también un símbolo de lo que un adulto responsable debería hacer en medio de tanto caos. En sus primeras temporadas, Chef era una de las figuras más importantes en South Park, formando parte del elenco principal del pueblo.
y también servía como el puente entre los niños y el mundo de los adultos. Pero, a medida que la serie avanzó, su rol comenzó a desvanecerse. Sus interacciones con los niños se volvieron menos frecuentes, su presencia en los conflictos del pueblo disminuyó y eventualmente pasó de ser un personaje central a uno que solo aparecía en momentos puntuales. Eso no fue una decisión repentina, sino una evolución progresiva. En las primeras temporadas, Chef siempre estaba ahí cuando los chicos necesitaban un consejo o una explicación. Sin embargo, poco a poco, la serie comenzó a depender menos de él para resolver los problemas de los protagonistas. Los niños ya no iban corriendo a su cocina cada vez que tenían una duda o un dilema. Empezaron a enfrentarse a los problemas por su cuenta, lo que redujo la necesidad de que Chef desempeñara su clásico rol de mentor. Al mismo tiempo, South Park comenzó a cambiar su enfoque narrativo. En sus inicios, la serie giraba en torno a los niños y su perspectiva del mundo, con los adultos actuando como figuras de fondo o simplemente como parte del caos del pueblo. Pero conforme avanzaron las temporadas, algunos personajes secundarios comenzaron a tener un mayor protagonismo. Personajes como Butters, que al principio solo era un niño ingenuo y torpe, empezaron a tomar más relevancia en las historias. Lo mismo ocurrió con Randy Marsh, quien, con el tiempo, pasó de ser un simple padre con apariciones esporádicas a convertirse en uno de los personajes más importantes y queridos de la serie. Este cambio afectó directamente la relevancia de Chef, con Randy tomando cada vez más protagonismo como el representante de los adultos de South Park. Chef quedó relegado a un segundo plano. Randy asumió el rol de figura adulta principal en la serie, pero con una diferencia clave. Mientras que Chef era la voz de la razón, Randy se convirtió en el reflejo perfecto de la tontería e irracionalidad de los adultos. En cierto sentido, Randy representaba lo que siempre había estado mal con los adultos de South Park, pero ahora con una presencia mucho más constante y divertida. El impacto de esta transición fue significativo. La ausencia de Chef dejó un vacío que fue llenado por otros personajes con dinámicas completamente diferentes. Donde antes teníamos a un adulto confiable y carismático al que los niños podían recurrir, ahora teníamos a padres más involucrados en la trama, pero también más absurdos y problemáticos. La serie dejó de depender de un personaje que guiaba a los niños, y en su lugar comenzó a enfocarse más en la ridiculez de los adultos y cómo sus acciones afectaban a la sociedad. Hasta este punto, Chef había sido una parte fundamental de South Park. Su personalidad carismática, su papel como mentor y su humor extravagante lo habían convertido en un personaje querido por los fans. Sin embargo, su historia tuvo un final abrupto y bastante controversial, debido a un conflicto fuera de la serie que terminó con su salida definitiva. Para entender lo que sucedió, primero hay que hablar del actor detrás del personaje, Isaac Hayes. Desde el inicio de la serie, Isaac prestó su voz para Chef, dándole una presencia inconfundible gracias a su tono profundo y su estilo de hablar relajado. Pero fuera del mundo del entretenimiento, Hayes también tenía otra faceta. Era un devoto seguidor de la Iglesia de la Cienciología. El problema comenzó en la temporada 9, con el episodio Atrapado en el Closet. Este episodio se burlaba directamente de la Cienciología, mostrando sus creencias de una forma satírica y ridiculizando a Tom Cruise, uno de sus miembros más famosos. Como era de esperarse, el episodio generó controversia y aunque Hayes no hizo declaraciones inmediatas, en 2006 anunció que dejaba South Park. Según él, lo hacía porque la serie se había vuelto ofensiva con la religión, y creía que no era correcto burlarse de las creencias de las personas. Sin embargo, esa versión de la historia ha sido cuestionada. Trey Parker y Matt Stone, creadores de la serie, aseguraron que Hayes nunca tuvo problemas con los episodios que se burlaban de otras religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. Eso llevó a muchos a sospechar que la Iglesia de la Cienciología había presionado al actor para que renunciara, en lugar de que fuera una decisión completamente personal. Tras su salida, South Park no tardó en responder. En la temporada 10 emitieron el episodio El regreso de Chef, donde se burlaron abiertamente de la situación. En el episodio, Chef regresa al pueblo, pero se comporta de una manera extraña y solo repite frases inconexas, lo que se debe a que los creadores usaron fragmentos de diálogos antiguos de Isaac Hayes, en lugar de grabar nuevo material. La historia revela que Chef ha sido manipulado y le lavaron el cerebro por un grupo llamado El Club de Superaventuras, una parodia de la Iglesia de la Cienciología. El episodio concluye de manera brutal. Chef muere de forma extremadamente exagerada, cayendo desde un puente, siendo empalado, quemado y atacado por animales, aunque más tarde el grupo intenta revivirlo como un personaje controlado con tecnología. El mensaje era claro, Chef ya no era el mismo, y su historia en South Park había terminado. Chef fue mucho más que un personaje principal en South Park, fue una pieza clave en la identidad de la serie durante sus primeras temporadas.
Su papel como mentor de los niños, su carisma inigualable y su capacidad para aportar un toque de humor absurdo y relajado en medio del caos lo convirtieron en una figura indispensable. Sin embargo, su evolución fue un reflejo del mismo South Park, una serie que nunca deja de transformarse. Con el tiempo, su participación disminuyó, su importancia en la narrativa se redujo y finalmente, su historia terminó abruptamente debido a circunstancias externas. Su salida marcó el final de una era, pero también permitió que otros personajes como Randy Marsh o el Sr. Garrison tomaron un papel más central en la serie. Pero aunque Jeff ya no está, su legado sigue presente. Cada vez que recordamos sus consejos a los niños, sus canciones inapropiadas o su icónica manera de decir "Hola chicos", es evidente que dejó una marca imborrable en South Park. A pesar de su trágica despedida, su impacto en la serie y en sus fanáticos sigue vivo. Así que, al final, Jeff no solo fue el hombre que todos querían en su escuela, sino también uno de los personajes más memorables en South Park. Su historia es un recordatorio de cómo incluso en un pueblo lleno de locos, siempre hay alguien dispuesto a dar un poco de sentido, aunque sea a través de una canción sobre hacer el delicioso con mujeres. Ahora es tu turno. ¿Cuál ha sido tu momento favorito del Chef? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre este gran personaje y su evolución. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo análisis. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Piscuy Opina y en Instagram y TikTok como DaPiscuy, para que vean qué hago exactamente cuando no estoy subiendo videos. Soy Piscuy y sin más que decir, me despido. Hasta pronto.